Ay, hola, buen día, espero que se encuentren bien. Les voy a dejar grabada la clase. Hace rato no me di cuenta que estaba explicando y no puse grabar, pero bueno, ya ahorita se queda aquí la respectiva clase para que puedan ustedes consultarla posteriormente. Ya les he dejado yo la presentación, pero pues faltaba dejar efectivamente ya la evidencia, ¿no?, de la explicación, que por sí sola creo que pues ayuda mucho el material. Hemos comentado en clase que el Estado tiene algunas formas de adquirir bienes, lo lleva a través de procedimientos administrativos que son elementalmente de carácter oficioso, a efecto de que pueda llevar a cabo la construcción de obras públicas, de servicios, la edificación de obras de infraestructura, entre otros aspectos que son facultad de la autoridad administrativa, se le han dejado al Poder Ejecutivo aquí en México. Aquí en este caso, pues bueno, empezamos a comentar en la clase, en el DM, el tema de la nacionalización, que también, a pesar de que guarda parentesco o parecido con lo que es la expropiación, tiene diferencias, ¿no?, que es lo primero que vamos a abordar. También vamos a comentar aspectos relevantes sobre lo que es la institución o acto administrativo del decomiso y de la confiscación y la requisa. Básicamente eso es lo que ahorita se pretende dejar, aspectos globales o generales para que podamos abordar aspectos más puntuales en clase y pues arribar al tema de la concesión, terminando estos aspectos que son rápidos de abordar, ¿no? Como tenemos aquí en el concepto de la diapositiva, digo, hay varios, ¿no? No es la verdad sabida, pero los trajimos básicamente de este señor Navannegrete. Sí, este autor refiere que la nacionalización es un acto unilateral de la autoridad administrativa. Vaya, es un acto administrativo. Recordemos que el acto administrativo ese es un acto, una declaración unilateral de la autoridad. Y en este caso, a diferencia de la expropiación, la nacionalización busca, como les comenté en clase, que el Estado asuma la actividad económica, que él asuma el control. Esa es la idea de empresas, de propiedades, de industrias que antes pertenecían al sector privado. ¿Sale? Ese es el objetivo de la nacionalización. Por eso es nacionalizar bienes de la nación que pasen a formar parte de la propiedad pública o la propiedad del Estado, en este caso administrada por el Poder Ejecutivo en México. No somos el único país que la aplica. En realidad se ha aplicado desde siglos atrás, aproximadamente 4 siglos, en Europa, en Asia, sobre todo en estados asiáticos y también en Europa, donde hay regímenes de carácter socialista, por ejemplo en Rusia, ¿no?, que antes era la Unión Soviética y que pertenecen a ella países que actualmente se independizaron como Estonia, Letonia y Lituania en 1993. Ahí se aplicaba este tipo de medidas en las que el Estado asume el control de los medios de producción, de las industrias, para poder distribuir la riqueza, ¿no?, en lo que es la nación rusa. También igual en China se ha practicado de manera muy usual o muy cotidiana, y en algunas economías como Corea. Aquí en América Latina se ha practicado en Venezuela, en México y en algunos países como Colombia, por mencionar unas naciones, ¿no? Ha sido una manera en la que el Estado, a nivel global, a nivel de los países que se ha practicado, adquieren bienes, le atribuyen una naturaleza un tanto política, un trasfondo político, en el sentido de que a través de esta vía el Estado pues de manera forzosa adquiere para sí las propiedades o las industrias, para asumir el control de las mismas y él impactar de alguna manera en el desarrollo económico en la forma que él quiere. Esa es la razón por la que existe esta figura o acto administrativo, a diferencia del acto administrativo de expropiación, que tiene su fundamento en el artículo 27, en su párrafo segundo. Aquí el tema de la nacionalización, siendo más precisos y puntuales, en México no tenemos como tal una ley de nacionalización vigente. No obstante, en la Ley General de Bienes Nacionales se toca el tema o la temática en los artículos 3 y en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales, qué bienes pertenecen a la nación. Y entonces, dentro de esta temática de los bienes que pertenecen a la nación, también se menciona en la misma Ley General de Bienes aquellos que adquiera o que sean adquiridos por cualquiera de los conceptos que comentamos.
sin que vaya esta figura tenga una naturaleza como tal regida directamente por la Constitución política. Por ejemplo, figura en la historia la nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Pero pues bueno, entonces en este caso con la industria eléctrica, ¿qué sucedió? Que se encontraba en manos de particulares y pues el gobierno federal lo que hizo fue comprarlas, los insumos, las instalaciones, toda la propiedad de la industria eléctrica y pues bueno, pasó a formar parte de la administración pública. El semestre pasado comentábamos que en la Constitución política se regulan dos tipos de administraciones, la administración pública paraestatal y la central, ¿no? Dentro de la paraestatal encontramos a los órganos descentralizados y a las empresas productivas del Estado. Justamente en las empresas productivas del Estado que hace mención la ley orgánica y la ley de entidades paraestatales es donde entran estas empresas que el Estado adquiere para sí, se nacionalizan y se incorporan a la administración pública y pues bueno, eso de que se administran directamente por el pueblo, bueno, ese es sin concepto, en la realidad pasan a manos de la administración pública, el poder ejecutivo, que es el que va a administrarlas, ¿sale? Y pues bueno, aquí, como tenemos en el fundamento teórico, es la manera o la forma en que adquiere bienes el Estado en beneficio de la nación. Acuérdense que hemos dicho que cuando hablamos de la nación y la jurisprudencia que comentábamos en clase, ¿no? Que les dejé en el WhatsApp, la propiedad, cuando hablamos de expropiar, cumple una función social. Aquí en este caso, la propiedad de los bienes de la industria, el comercio o la actividad económica que se están nacionalizando o que se adquieren vía una compraventa forzada mediante indemnización, mediante un procedimiento administrativo, no son con la finalidad de cumplir con una función social, es simplemente una cuestión de orden económico. El Estado quiere tomar el control de las actividades económicas que los particulares antes venían realizando. Alguien lo comentó en clase, creo que fue Tania, ¿no? Que comentaba que en el DM que el Estado ahí va a ejercer su rectoría económica y efectivamente es una manifestación de la rectoría, entendiéndose por rector de la economía aquel que la dirige, que la manipula, que la controla y que lleva el barco, ¿no? El capitán del barco, dirán, por ahí es el Estado, con la participación de los sectores privado y el sector social, y el Estado es el que va a definir y el que va a resolver y a decidir quiénes iban a participar del sector privado en la economía y quiénes no, y por eso practicaban nacionalizaciones en las que dice, bueno, vamos a nacionalizar a efecto de que el Estado, este sector público que establece el régimen de economía mixta del artículo 25 y 26, el Estado sea el rector en ciertas áreas de la economía en las que él quiere asumir ese control como rector de la economía. Básicamente esa es la justificación, al menos aquí en México, pero en el trasfondo es una forma pues de adquirir bienes ya en un sentido del derecho administrativo o derecho público. Y pues bueno, aquí nos refiere que es una forma legal, les decía, ¿no? Anteriormente que como tal no tiene un fundamento constitucional. Si ustedes buscan la nacionalización en la Constitución política, pues bueno, encontramos que hay bienes que son propiedad de la nación o bienes nacionales, pero como tal, de ahí no podemos desprender que directamente la Constitución refiere a que el Estado los puede nacionalizar a los que están en manos privadas. No solamente refiere que hay ciertos bienes que son de la nación. Si me permiten, voy a volver a retomarlo para que lo vean de manera directa en la Constitución política. Déjenme salirme de aquí y volver a presentarles en ventana de la Constitución. Interrumpimos un poquito aquí y regresamos este, a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra presentación de compartir pantalla, a nuestro icono de compartir pantalla. Dejen eliminar la transcripción que me está poniendo aquí, transcripción. Más compartir. Son varias ventanas, pero bueno. Dentro de todas las ventanas que tenemos, vamos a buscar la relativa a la Constitución política, que por aquí anda. Aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí ya la tenemos. Permítanme, aquí está, miren, la Constitución política. Sale entonces. Como podemos ver aquí en la Constitución política,
nos toca, insistimos, el tema de los bienes, ¿no? Que esta corresponde a la nación del dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, zócalos submarinos. Otra vez, la nación tendrá todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público. En fin, todo el tiempo nos está hablando de que la nación puede imponer a la propiedad. Algunos autores de aquí desprenden de este artículo 27 en su párrafo tercero el concepto de nacionalización. La realidad es que de manera directa no lo establece, sin embargo, sí pudiera derivarse si lo... Jorge Barra Graf es uno de los, es uno de los autores de antaño que refiere, ¿no? Que si la nación tiene el derecho, o sea, el Estado, en todo el tiempo de limitar estas formas de la propiedad y señalar cómo se va a llevar a cabo la propiedad o cómo se van a apropiar los bienes para llevar a cabo la justa distribución de la riqueza, pues bueno, aquí es donde encontramos el fundamento de que el Estado pueda, en este caso, adquirir para sí y asumir el control económico de ciertas actividades que antes llevaban los particulares. Un ejemplo que me viene a la mente es la nacionalización de la banca en 1982 por José López Portillo. Si les platico un poquito del contexto, porque dicen, bueno, nada más nacionalizan porque sí, por capricho. Pudiera decirse que no, el trasfondo es meramente de carácter económico y político también. Por ejemplo, cuando se nacionalizó la banca, les platico un poco, digo, yo estaba muy pequeña, era una niña bastante pequeñita cuando ocurrió esto, pero bueno, la gente que le tocó vivirlo, ustedes todavía no nacían ni en proyecto andaban, pero a la gente que le tocó vivirlo resintió un cambio muy importante en el país. ¿Qué pasó con el tema? Déjenme vuelvo a salir de aquí que ya regresamos otra vez a la presentación. Sucedía que en aquella época, cuando se nacionaliza la banca por José López Portillo, que fue presidente de la República, ay, déjenme ver dónde dejé ahora la presentación, ahora ya no la encuentro. Aquí andaba. Aquí está, miren. Ya regresamos de nueva cuenta. Acá anda. Les decía, cuando se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica, que miren, aquí está justamente en la imagen, ¿no? Que estamos viendo en pantalla. Una disculpa que se me movió un poquito. Regresamos. Aquí la imagen que estamos viendo en pantalla, justamente que es sobre la nacionalización de la industria eléctrica, decimos, es una figura que le permite legalmente adquirir bienes al Estado. Es un acto administrativo, más que una figura geométrica, una figura jurídica, si lo quieren ver así, que ese concepto de figura jurídica no me agrada mucho, pero bueno, que es una usanza muy común en México. Este acto administrativo, pues bueno, es de carácter público e implica que va a cambiar de dueño los bienes. Sí, se parece mucho a la expropiación, insistía yo, guarda mucho parentesco, se parecen, son como parientes, pero no son lo mismo, porque, insisto, en la expropiación se tiene que llevar a cabo la actualización de una causa de utilidad pública, bien lo refiere el artículo 27 en su párrafo segundo, ¿no? Que las expropiaciones se ejecutarán por causa de utilidad pública mediante pago de una indemnización. Los que tienen en común que ambas son una forma de adquirir bienes, primero, número uno. Número dos, que ambas procede el pago de una indemnización. Pero ahí viene la diferencia es que en el caso de la expropiación tiene que haber una causa de utilidad pública previamente establecida en la ley, en este caso las que refiere el artículo 1 de la ley de expropiación a nivel federal y las 32 o restantes 31 más bien leyes de las entidades federativas, sí, 32 dije lo correcto, 32 leyes de las entidades federativas que regulen precisamente las causas de utilidad pública. Y decíamos que la Corte en jurisprudencia refiere que la utilidad pública es precisamente aquel beneficio que va a ser para las mayorías o beneficio colectivo relativo a la satisfacción de alguna necesidad pública, por ejemplo, la construcción de una escuela, un mercado, un hospital, un distribuidor vial, un acueducto, una terminal termoeléctrica, entre otros, ¿no? Incluso el hecho de que se otorgue a un empresario una concesión, se considera utilidad pública otorgarle los bienes y las tierras para que él explote vía la concesión minera, por ejemplo, de aguas, esa concesión a costa de expropiar o extraer esa propiedad y comprarla de manera forzada a los particulares. Entonces, en la expropiación tendría que haber una causa de utilidad pública de las que menciona el artículo 1 de la ley de expropiación y las demás leyes que prevean otros supuestos, y así como las causas de utilidad pública que prevea cada una de las leyes que emite cada una de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias. Entonces, hay leyes de expropiación a nivel federal, que es la que comentamos en clase,
y las leyes locales, que en clase pasada habíamos analizado el caso de un control de constitucionalidad de la ley de expropiación en el estado de Tamaulipas. Si recuerdan, esta ley de expropiación prevé que se va a pagar el monto de la indemnización a valor catastral y se llevó a cabo la interposición del amparo indirecto, impugnando el monto de la indemnización, y el abogado que interpone el amparo prevé o pide más bien que vía ex oficio le apliquen directamente lo que establece el artículo 20, me parece que es el 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que establece que si se le expropian algún bien, tiene derecho a ser indemnizado a valor comercial. Si mi memoria no falla, 22, 2, no recuerdo ahorita, o 12, de la Convención Americana, que establece esta Convención Americana que obliga a México que se le debe de pagar a valor comercial. ¿Sí? Entonces, lo que hizo el juez en este caso fue inaplicar lo que establecía la ley de expropiación de Tamaulipas por no ser protectora y aplicar en favor de la persona, en este caso del quejoso, la norma que más le beneficia, que era la norma convencional. Entonces así fue como se definió, ¿no? Ahora bien, en la nacionalización pues no hay una causa de utilidad pública, aquí más bien lo que lo inspira es que el Estado tiene bienes que son propiedad de la nación y que va a asumir de manera directa su administración y control. Por un lado, ¿no? Decíamos, en el 27 viene no de manera directa este procedimiento, o no dice que se van a ejecutar nacionalizaciones, pero sí nos refiere el constituyente que hay bienes que son propiedad de la nación y que ella los va a administrar, y también nos refiere el 25 y el 26, que el régimen de la economía va a ser mixto con la participación del Estado como rector. Entonces el Estado, en su calidad de rector o de director de la economía, es como va a proceder a adquirir bienes de actividades económicas. No va a ser cualquier bien. En la expropiación recordemos que es bienes del particular, bienes de la comunidad o bienes del ejido, ejidales comunales, ¿no? Y aquí van a ser bienes únicamente de ciertos sectores económicos, ¿no? A lo mejor bienes carreteros, bienes del transportista, bienes del minero, bienes del banquero, cualquier actividad económica que implique para el Estado la rectoría del desarrollo nacional en esa área, que él la pueda asumir y que él pueda tomar el control. Al menos en la teoría eso es la idea, ¿no? Que él los nacionalice esos bienes, les pague el montón de indemnización y que pasen a formar parte del patrimonio que tiene el Estado. O sea, esa es la finalidad de la nacionalización. Otra vez les digo que se mueve esta cosa. Bueno, vamos a pasarlo. Y pues bueno, aquí con la industria eléctrica que se nacionalizó, igual lo mismo pasó, igual lo mismo. El petróleo, se los comentaba en clase, nos enseñan mucho desde la primaria y la secundaria y en efemérides, ¿no? Que la expropiación petrolera que llevó a cabo Lázaro Cárdenas y tititata y toda la historia que ya conocemos. En realidad fue una nacionalización según lo que hemos comentado. ¿Por qué? Porque se pasó a manos del Estado mediante una compra forzosa de Standard Oil, British Petroleum y todas estas compañías de David Rockefeller y compañía, que estaban aquí en México desde la época del Porfiriato. Tenían ellos la explotación a su cargo de los pozos petroleros, de los mantos de este recurso importante que son los hidrocarburos, los cuales en términos de lo que es el artículo actual, el 28 constitucional, constituyen bienes pues, del dominio directo de la nación, y también constituyen, según el 27, áreas estratégicas de la economía, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, se pasan a formar parte del patrimonio estos bienes que eran del sector privado desde la época de Díaz y se incorporan al patrimonio del Estado, ¿sí? Dice que al país a través de instituciones públicas. ¿Qué pasó? Lo que comentábamos al iniciar. En términos de la Constitución Política, el artículo 90 establece que hay administración pública centralizada, lo vimos el pasado semestre, y paraestatal. Dentro de la paraestatal hay empresas productivas y descentralizados. Actualmente sabemos que por la reforma del 2020, pues bueno, la CFE pasó de ser una empresa productiva a un organismo descentralizado, pero bueno, antes del 2020 era una empresa pública, una empresa productiva, que a su vez, pues bueno, se convirtió en eso a raíz de una nacionalización de bienes a patrimonio de particulares. Lo mismo pasó con el petróleo, ¿no? Deja de ser una empresa privada toda la extracción de los hidrocarburos y su venta y distribución,
para crear gasolina, diésel y otros combustibles, plásticos y todos los derivados, ¿no?, que vienen del petróleo, se los retiran de su propiedad a los particulares mediante el pago de una indemnización, que particulares básicamente eran norteamericanos y canadienses. Sí, en gran manera eran las empresas de David Rockefeller, bueno, de la familia Rockefeller, ¿no?, que él ya creo que hasta ya ni anda por el planeta, pero sus hijos todavía por ahí andan, sus empresas siguen aún subsistiendo, ¿no? Actualmente, pues sabemos que tienen asignados varios contratos administrativos para extraer de aguas profundas y de ciertos lugares o puntos elementales lo que es el petróleo, ¿no?, los hidrocarburos, porque se hizo una reforma que le hizo un retroceso otra vez a lo que ya teníamos bajo el régimen de nacionalización. Entonces, esta industria la asumió el Estado en 1938 con Lázaro Cárdenas. No los expropió, los nacionalizó. ¿Por qué? Porque todos los bienes que tenían las empresas para extraer, Standard Oil, por ejemplo, ¿no?, British Petroleum, que era una compañía canadiense, todo era propiedad particular, propiedad privada. El Estado no tenía esta actividad en sus manos. Entonces, ¿qué hace? Para fomentar el desarrollo económico, para impactar como rector de la economía, como el que lleva así que la sartén por el mango en temas de administración y de economía y finanzas, pues asume esta actividad y toma el control, ¿sí?, a través de lo que es el procedimiento de nacionalización en aquella época con las empresas petroleras, ¿sale? Déjenme, otra vez lo pasamos un poquito para abajo porque otra vez está moviéndose esta. Miren, ya hasta me sacó de la presentación. Yo creo que debe ser la conexión a internet. Vamos a regresar de nuevo. Que tenemos aquí, como pueden ver, varias presentaciones. Caray. Por aquí anda. Yo me acordaba que por aquí andaba. Dejen ver. Todas las... Aquí está, miren, ya la vi. Aquí anda, aquí anda, aquí anda. Entonces regresamos de nueva cuenta. Ahí está. Que ya se nos había quitado ¿cómo se llama? El cursor se movió por el internet. Les dije, no, lo que sucede es que estamos aquí batallando con el asunto del internet, pero no si era eso, lo del internet. Entonces aquí tenemos que la diferencia entre nacionalizar y expropiar, volvemos a recapitular lo que hemos comentado, es que el Estado va a transferirse la propiedad de empresas o de grupos de empresas, ¿no? ¿Para qué? Para que él tenga el control de esos factores de la producción. Y pues bueno, como podemos darnos cuenta, esto se da más este fenómeno, que es un fenómeno político, aparte de un acto administrativo, la nacionalización, se da más en estados de corte socialista, ¿sale? O de corte social. El Estado mexicano, como ustedes seguramente saben, en el año de 1917 se crea algo que es el Estado mexicano de corte social, no socialista, porque el Estado no asume todo el control, porque es social, porque tiene una economía de régimen mixto, porque tiene derechos sociales para la clase trabajadora y porque hay una, digamos, una postura mixta, si lo queremos ver así, ¿no? Por parte del Estado va a intervenir en la economía, pero no no solamente va a ser él, sino que va a dar la oportunidad en términos del 25 y del 26 de que otros actores económicos, como es el sector privado o el sector social, las cooperativas, por ejemplo, puedan intervenir también en los procesos económicos. O sea, no es nada más él como en el caso del Estado cubano, que mucho tiempo fue así hasta el 2018-19, todavía un poco actualmente, o el Estado chino, ¿no? Que nada más el Estado es el que prácticamente acapara todo lo que son los medios de producción, ¿no? Bueno, aquí tenemos toda la diferencia y después tenemos lo que es el rasgo específico de la nacionalización, ¿no? Que va de nuevo, lo vuelvo a reiterar como lo dije en clase. El Estado va a tener la titularidad y el control de los factores de la producción. En la nacionalización de la banca, perdón, que del 82 que les comentaba de José López Portillo, fíjense qué pasó, y se los platico, me quedo aquí en la lámina de nacionalización. Como aquí nos indican, ¿no?, los autores, que los sacamos de varios autores, nos comenta Nava o nos comenta este señor Serra, que el Estado va a querer asumir la titularidad de los factores de la producción, pero fíjense nada más qué pasó en el 82.
¿Cuál fue el contexto? No fue por capricho, les decía al iniciar en esta pequeña grabación. Pasa lo siguiente, que en los años 78 y 79, que más o menos en esa época ya andábamos por aquí en el mundo también, estaba yo muy pequeña, les decía, ocurrió algo muy curioso, hubo una transición en el poder, estaba gobernando José López Portillo, y ya iba a salir del poder, su sexenio estaba por terminar, él sale en el 82, durante su sexenio, que hubo una especie de repunte en la economía, el barril de petróleo, y hemos dependido del petróleo siempre, el barril de petróleo llegó a costar $38 por barril, era un precio considerablemente alto. En esa época, cuando él estaba de presidente de la República, se descubrieron nuevos yacimientos petroleros. ¿A qué llevó eso? A que, pues obviamente, si teníamos más petróleo, pues había más venta de petróleo, ¿no? Y si hay más venta de petróleo, había más ingresos petroleros para el Estado mexicano. Eso llevó a un gobierno que empezó a expandir el gasto público. ¿Qué es el gasto público? El conjunto de partidas o de, sí, vaya, de partidas económicas que de las que dispone de la recaudación y de la venta de hidrocarburos el Estado mexicano para distribuirlo, entre otros rubros, perdón, al gasto público, es que ando muy cansada, al gasto público, a la prestación de servicios públicos, dije al gasto público, a la prestación de servicios públicos, escuelas, a lo que es esta impartición de justicia, vaya, todos los cometidos de derecho público que tiene el Estado como tal. Pues este gasto público se empezó a expandir, creció muchísimo la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que de ser empresas productivas pocas se convirtieron en muchísimas empresas productivas que le costaban al Estado. La administración pública creció ya en más secretarías, más dependencias, en este caso más descentralizados, más desconcentrados, más empresas públicas como empresas productivas o descentralizados también. Y pues bueno, llegó un punto en el que el petróleo, los precios caen porque en todo el mundo se incrementa la producción de petróleo en el 78. Caen los precios del petróleo y con esto se lleva a un, digamos, a un desbalance económico porque ya no teníamos la entrada del ingreso del petróleo, pero México no quiso bajar el precio del barril, lo quería mantener en el mismo precio para seguir captando en este caso los $38 por barril, lo cual no era posible porque países como Emiratos Árabes, Dubái y toda la zona de Medio Oriente bajaron sus precios y ofreciendo un crudo de mejor o de mucha mejor calidad que el mexicano. ¿Esto qué le llevó a México? A una desestabilización económica. ¿Y qué tiene que ver la banca? Bueno, la banca en ese tiempo estaba en manos del sector privado, no pertenecía al Estado, es decir, todo el servicio de banca y crédito no se encontraba regulado como actualmente se encuentra en el artículo 28. ¿Qué encontramos en el artículo 28 constitucional? Encontramos que la regulación actual, a partir de que se nacionalizó la banca, fíjense cómo es el presidente Portillo, la nacionaliza diciendo, es que todo el crédito y el préstamo, y bueno, préstamo, crédito y préstamo, y los recursos los maneja el sector privado y no le da acceso a las capas más vulnerables de la población a que accedan al crédito. Una dice, dos, la volatilidad con la que manejan ellos los recursos, pues bueno, afectan al Estado mexicano porque no tiene el control. Quien tiene el control de el dinero que se está manejando aquí en México es el sector privado. Entonces el Estado quería asumir el control para rápido. Dijo, yo quiero asumir el control del servicio de banca y de crédito porque ahorita hay una situación vulnerable, no estamos ganando dinero por la venta de petróleo, hay un boquete ahí fiscalmente hablando, económicamente hablando, y de ninguna manera se ha solucionado. Portillo creyó que asumiendo el control de la banca iba a tener allí el control de los servicios de crédito, de préstamos para reactivar la economía y fomentar la justa distribución de la riqueza, eso creyó él. Pero pues bueno, algo por ahí salió mal porque para el año 83 que llegó Miguel de la Madrid, a él le tocó pagar las indemnizaciones a todos los banqueros, que obviamente pues por lógica, ¿no? Entablaron una demanda de amparo, un juicio de amparo en contra de la administración pública de López Portillo, del Ejecutivo mexicano en este tiempo de Portillo, que en el 81 los nacionalizó, les compró toda su flotilla de bienes, de activos, sus bancos, a todos, ¿no? Los únicos que se salvaron en aquella época fue Citibank, que ahora está enlazado con Banamex, o ya se fusionaron con Banamex, ya son un solo banco,
y se salvaron también las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, que son banca del Estado. O sea, había poquitos bancos del Estado, muy poquitos. También salvaron a aquellos bancos que preveían en su capital social acciones del gobierno federal, porque las empresas productivas, habríamos de recordar que la ley de entidades paraestatales, comentábamos el semestre pasado, pues refiere que tienen que tener participación estatal mayoritaria de 51% a 49% para que sean empresas productivas o se consideren parte de la administración pública paraestatal. Entonces, esas empresas banqueras o esos bancos se salvaron. Los que no se salvaron fueron los que eran netamente sector privado, por ejemplo, ahorita un Santander, un Bancomer, todos prácticamente, ¿no? Un HSBC, Citibank, Banamex, todos estos bancos son banca privada, ¿sale? Pues estaban así justamente con esa forma que actualmente tenemos en 2022, y este señor dijo, no, vamos a nacionalizarlas, pasan a manos del Estado y yo voy a asumir el control del servicio de banca y crédito. Meses después manda a reformar el artículo 28, bien cochino jugó Portillo, se pasó la verdad con los banqueros, y los banqueros interpusieron su juicio de amparo o su demanda de amparo, que la conoció un juez de distrito que se hizo muy famoso, un tal Bernal Polo, o Polo Bernal, mi memoria falla, creo que es Bernal Polo. Les concedió el amparo a los banqueros extranjeros, en su mayoría, algunos eran mexicanos también, para efecto de que no los privaran de sus bienes. Sin embargo, cuando se van a la revisión ante el colegiado, para que revisen esa determinación o esa resolución de conceder el amparo y protección o la suspensión para que no les priven de sus bienes mediante la nacionalización del gobierno entonces de Portillo, pues el colegiado falla a favor del Estado, obviamente. Y meses después de que se practicó la nacionalización de la banca, muy cochinamente mandan a reformar la Constitución política y se crea el Banco Central y se le da la facultad al Estado de tener control privilegiado sobre los servicios de banca y crédito y la acuñación de la moneda y todo este asunto relativo al manejo de esta actividad económica tan importante, bajo la premisa o la creencia de que si el Estado asume esta actividad económica, pues uno tiene un control de la economía, de las finanzas y del flujo de efectivo mayor a que se lo deja en manos de particulares. Pero bueno, conceptualmente, como tenemos aquí, dicen que no, no puede haber una comparación entre expropiar y nacionalizar, y vemos que sí, porque tienen básicamente elementos muy afines, son muy parecidos, pero bueno, no es la verdad dicha. Sin embargo, la misma Corte lo ha referido, ¿no? En cuadernos o en tesauros de derecho administrativo que la Corte tiene en su página. Ahora, a propósito de nacionalizar, es un acto administrativo que extingue la propiedad de los medios de producción en beneficio de la colectividad. O sea, se supone que el Estado los está nacionalizando para efecto de que pueda impactar en el desarrollo económico. ¿Y a quién va a beneficiar el desarrollo económico? Ah, pues a la colectividad de las personas, para que lo que era interés de los particulares, de empresarios, se convierta en interés público. ¿Y qué era el interés público? Esos cometidos de derecho que tiene el Estado, esas obligaciones constitucionales en términos de nuestro constituyente, de nuestra Carta Fundamental, nuestra ley fundamental, esas funciones elementales que le corresponden al Estado, ¿no? Por ejemplo, la prestación de servicios públicos. Entonces, a veces para prestar algún servicio público, ejemplo, de energía eléctrica, tuvo que echar mano de nacionalizar y asumir el control de la industria eléctrica a efecto de que pues el propio Estado prestara este tipo de servicios en beneficio de la colectividad, mientras que la expropiación, como nos refiere aquí, es un acto administrativo que extingue la propiedad privada, ¿no? También igual la transfiere al Estado, pero es para cumplir con una causa de utilidad pública, lo que hemos comentado, ¿no? Y el artículo 2 de la ley expropiación a nivel federal establece el procedimiento administrativo y las etapas a seguir, hasta obviamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de lo que es el decreto de utilidad pública y la ejecución de esta causa de utilidad pública, la impugnación del monto de la indemnización por parte del afectado y en su caso pues el pago de la afectación que se le haya hecho y pues la construcción o edificación o el echar a andar, en este caso la utilidad pública, para la cual fue privado a ese particular, ese ejido o esa comunidad de esos bienes. Y en la nacionalización pues se afectan derechos de propiedad que abarcan actividades económicas únicamente. Lo que hemos dicho, ¿no? Comprende todo lo que son mobiliario, activos,
o sea, muebles, inmuebles que son propiedad del sector privado, de una empresa particular, ¿no? Y con la finalidad, obviamente, ellos, pues, de lucrar, y aquí el Estado lo van a nacionalizar. ¿Para qué? Para favorecer a la colectividad con estos inmuebles, pagándole, pues, una indemnización a la afectada. El procedimiento de expropiación ya le hemos comentado, que está en el artículo 2, no se puede impugnar como tal el decreto de utilidad pública, sin embargo, sí se puede cuestionar el monto de la indemnización mediante juicio de amparo directo. ¿Ok? Pues bueno, sería todo por parte de esta presentación pequeña de la nacionalización. Ahora veamos y comentemos un poco lo que es la requisa. Básicamente el acto de la requisa, aquí si no les tengo presentación, se las debo, me apuro a trabajarla, pero vamos a empezar con un artículo, que es el artículo 16 de la Constitución Política, que ahí encontramos el fundamento constitucional de la requisa material, militar, dije material, perdónenme, ando muy cansada. Fíjense, la requisa como tal viene de requisition o requisitionis, que es un término francés. Les comentaba yo en clase que muchas de las instituciones o actos administrativos que existen en México y procedimientos tienen su origen en el derecho francés, ¿sale? Fíjense, como dice aquí, en casos urgentes, no, este no es, 16, la autoridad judicial, no, exclusivamente, si es el 16, estamos de toda persona, la autoridad, ajá, cualquier persona puede, casos de urgencia, la autoridad puede presionar al Ministerio Público, no, esa no es, aquí anda. Espérenme, es que es de los últimos párrafos. Aquí está, es el último párrafo, de hecho. Dice, en tiempo de paz, ningún miembro del ejército, aquí es la requisa militar, podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra. Los militares pueden exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones. O sea, puede exigir, aquí está. Y obviamente sin contraprestación alguna, ¿no? En tiempo de guerra. Entonces, ¿a qué nos lleva esto de la requisa? Nos habla del poder coactivo del Estado, del poder legítimo, de la fuerza o del uso de la fuerza legítima que tiene para ir a exigirte a ti o a mí que le prestes bienes, que le des alojamiento, que le prestes servicios, que le prestes tu tiempo, tus conocimientos incluso, sin que haya o con un pago de una indemnización. Entonces, la requisa va dirigida básicamente a varios aspectos. Puede ser sobre servicios y también puede ser sobre bienes, cosa que no pasa en la expropiación ni en la nacionalización, ¿no? Entonces, la requisa, al igual que la expropiación y la nacionalización, es un acto administrativo de carácter unilateral, obviamente, las decir que es unilateral, es acto administrativo, que tiene fundamento en la Constitución cuando hablamos de la requisa militar, ¿no? También hay requisa en tiempo de paz. Ahí la militar obviamente pues no procede, no pueden llegar los militares, meterse a tu casa, utilizar, alojarse, llevar, pedirte prestaciones, pedirte comida, no puede. Estaría violando obviamente pues lo que establece este artículo, ¿no? Que en tiempo de paz no se puede, ¿sale? Pero bueno, la requisa ¿qué implica entonces? Implica ese acto administrativo privativo de los bienes, ¿sí? Al particular, en función de que haya una cuestión, ya sea de urgencia, ¿sí? Una cuestión que importa al Estado mexicano atender de manera urgente para que esta institución se aplique, ¿no? Esta figura jurídica. Eso requiere la requisa. Y fíjense, me viene a la mente la figura de la requisa. Yo creo que el decomiso lo vamos a dejar para la clase, para que lo podamos analizar. Me viene a la mente, se las puse aquí, la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 117 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Anteriormente, esta figura o este acto administrativo de la requisa, que implica de una declaración unilateral de la voluntad de la administración pública para privar de manera temporal de los bienes o derechos a un particular mediante indemnización, va dirigida básicamente a las instalaciones de vías generales de comunicación o a las propias vías generales de comunicación. Fíjense cómo es la ley de telecomunicaciones que entró en vigor en 2014, porque se reformó en 2013 la Constitución Política, el artículo 6. Anteriormente había una ley que se llamaba Ley de Vías Generales de Comunicación, que era la que regulaba todo esto, que regula la actual ley
de Telecomunicaciones. Esta Ley General de Vías de Comunicación sigue vigente y se aplican solamente los artículos que no fueron derogados, y todos los que fueron derogados se les aplica en su lugar o en lo conducente lo que diga esta Ley Federal de Telecomunicaciones. Por aquí anda, miren, es la Ley de Telecomunicaciones. Ley de Vías Generales de Comunicación, perdón. Aquí está. Pues aquí está la Ley General de Vías de Comunicación. Y esta Ley General de Vías de Comunicación, como les digo, se aplica en lo conducente solamente en aquellos casos en los que no estén derogados los artículos en esta ley. Le va a aplicar en lo conducente lo que es la de telecomunicaciones, digo, sí, telecomunicaciones. Fíjense lo que dice aquí: nota de vigencia de conformidad con lo que establece el artículo 2º transitorio del decreto por el que expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones, que acabo de ponerles en pantalla hace un instante. Se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, en el Diario Oficial de la Federación, este día, el 14 de julio del 2014, se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones que veíamos hace un instante. Esa regula lo que es la requisa, ¿sale? Y fíjense, se dejan sin efectos aquellas disposiciones de la Ley General de Vías de Comunicación que se opongan a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, esta ley de telecomunicaciones vino a ser un complemento de esta ley que estamos viendo de vías generales de comunicación, que está vigente pues desde hace varios sexenios, como pueden ver desde febrero del 40, ¿no? Entonces, tanto la ley de telecomunicaciones que entra en vigor, ahí me viene a la otra, que entra en vigor en 2011, decíamos, 2014, perdón, en julio del 2014, como la ley de vías generales de comunicación que está vigente desde 1940, van a aplicarse de manera conjunta para el tema de la requisa en la materia de telecomunicaciones. Fíjense, resalta para que lo podamos entender mejor un decreto, y con eso cierro ya la grabación, que hubo de esta requisa en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se los voy a dejar aquí en la plataforma. El día 1 de junio del 91, cuando Carlos Salinas era presidente de la República, decretó o emitió un decreto más bien administrativo con base en el artículo 89 de la Constitución Política, en su fracción 1, ¿no? Que le toca ejecutar todas las leyes que expide el Congreso, y con fundamento en el artículo 112 de la Ley General de Vías de Comunicación. Esta Ley General de Vías de Comunicación que se las había puesto por aquí, que es, aquí está, Ley General de Vías de Comunicación, en el 112 antiguamente establecía pues básicamente todo lo que es, y sigue estableciendo todo lo que es la requisición, ¿no? Y pues bueno, se establecía que se podían requisar o se podían, en este caso, privar de los bienes a los particulares para proteger la paz interior o bien la economía nacional. El Poder Ejecutivo puede hacer la requisición, que es el acto administrativo, ¿no? Que implica una privación de los bienes, o en este caso de las vías generales de comunicación y de los bienes que sean conexos con ellas. ¿Como qué bienes? Pues se pueden requisar, como se hizo en el puerto de Veracruz en el año 91, se pueden requisar vías generales de comunicación, medios de transporte, servicios auxiliares, accesorios, todo lo que tenga que ver con bienes muebles e inmuebles que el Estado juzgue conveniente requisar. Ese es un requerimiento forzoso, tiene que ver con la coactividad, se parece mucho a la expropiación y también a la nacionalización, solamente que es por un lapso de tiempo mientras dure la situación que exija, en este caso, la protección, la seguridad, resguardar la defensa, la economía y la tranquilidad del país. Básicamente es así como procede la requisa, ¿sale? Se lleva a cabo entonces la requisa en el año de 91, del sexenio, perdón, de Carlos Salinas de Gortari, en el 91, sí, en el que, pues bueno, las vías generales de comunicación se consideran muy importantes, ¿no? Y fue como lo fundamentó Salinas. Aquí está con fundamento en lo que establece el artículo 89, en que puede ejecutar las leyes que expide el Congreso, y el 112 de la Ley General de Vías de Comunicación. Y pues bueno, como ustedes saben, en el año, me parece que fue 2021, el actual presidente de la República supuestamente tiró este decreto, ¿no? Este decreto quedó sin efectos, según voy a investigárselos más, pero al parecer no fue así. Él comentó al respecto de dejarlo sin vigencia este decreto que estamos analizando,
¿Por qué razón? Porque hemos dicho, dice el 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y también la Ley de Telecomunicaciones, propiamente la que ya está vigente, que en caso, fíjense cómo dice, en caso de desastre, de guerra, de grave alteración al orden público o cuando se prevé algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional, o para garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos a que se refiere esta ley, en este caso se podrá llevar a cabo la requisa. ¿Sí? ¿Y por qué dicen en este caso se puede llevar a cabo la requisa? Pues bueno, van a poder de quitarse los bienes muebles, inmuebles y derechos para que se operen las vías de comunicación y el Estado disponga de ellas, en virtud de que tiene que cuidar que se vele por el interés público, por la facilidad de las comunicaciones en el caso de que hubiese una guerra inminente, ¿no? O en el caso de que hubiese una, digamos, carestía generalizada, que haya hambre, también igual puede requisar. Puede requisar bienes, puede requisar servicios, puede requisar todo tipo de situaciones que nos impliquen una vulnerabilidad a la colectividad. Va a ir sobre las instalaciones de los empresarios que tenían concesiones de radio y televisión y va a requisar bienes, muebles e inmuebles. ¿Con qué finalidad? Para utilizarlos, pero va a designar, como dice aquí, un administrador que va a ocuparse de cumplir con los fines de la requisa, ¿no? Ese administrador se supone que va a dirigir los bienes requisados al cumplimiento del objetivo que tiene el Estado, cuál es que no se acaparen, que no se afecte a las mayorías, y por esa razón dispone de los bienes vía un acto administrativo como lo es la requisa, para él conservar la paz o el orden público, ¿no? Esa es la razón por la que se lleva a cabo la requisa. Ahora bien, como decíamos, entonces la ley de telecomunicaciones la regula actualmente así. Esta ley está vigente, tuvo la última reforma en el 2021, como podemos ver, y prevé entonces, recapitulando, que la requisa como acto administrativo que va a privar al particular de manera temporal de sus bienes mediante una indemnización, igual que la expropiación, igual que la nacionalización, va a ser de manera temporal, ¿sale? Y esta procede no por causa de utilidad pública, no porque el Estado quiera asumir el control de una actividad económica como la nacionalización, no. Aquí surge esta debido a que va a haber en el escenario mexicano una cuestión de desastre natural, una guerra, una grave alteración del orden público o cuando se prevé algún peligro inminente para la seguridad nacional. En esos casos es cuando el Ejecutivo va a poder decretar, como en el caso del Diario Oficial de la Federación que comentamos, ¿no? Que Salinas decretó la requisa del puerto de Veracruz. Lo malo que se quedó así, estamos en pleno 2022 y se quedó ahí, ¿no? Firme la requisa, entonces no va a ser por siempre, solamente es por el tiempo que dure la situación de emergencia. Digo, no porque se haya extendido tantas décadas, ¿verdad? Pero pues bueno, entonces aquí en este caso, pues bueno, hay que hacerle varias críticas a lo que es la requisa administrativa que se practicó por Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Entonces igual el Instituto del IFETEL, aquí se fija el IFETEL, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va a brindarle apoyo técnico a lo que es la secretaría correspondiente, ¿no? Le va a brindar apoyo para que pueda llevar a cabo la requisa de esos bienes y se lleve a cabo la requisición administrativa mientras duren las condiciones que hayan motivado la requisición. No sé si fue una invasión de la paz pública, fue una alteración, fue una baja o una alza en los precios generalizada, o fue alguna cuestión que ponga en peligro el país, ¿no? Y que implique pues para el Estado mexicano la necesidad de vamos a requisar estos bienes del sector privado, a requerir de ellos, a usarlos, se les va a indemnizar, pero es para que podamos sostener o soportar, en este caso, pues la situación económica del país. Básicamente es la finalidad que tiene la requisa, ¿sí? Facilitarle al Estado mexicano o a las autoridades que llevan a cabo la requisa, facilitar en general el control de lo que es la situación grave de emergencia, de gravedad, que está afectando la paz pública, ¿no? Que está afectando a las mayorías, ¿sí? Más que buscar un lucro, aquí lo que se busca es salvaguardar los derechos de las mayorías, ¿no? Es lo que busca el Estado mexicano, porque cuando
Él nacionaliza, pues sí busca un lucro, no busca asumir la actividad económica y lucrar con esa empresa pública. Aquí no, aquí nada más lo único que le interesa al Estado mexicano es procurar o resguardar el peligro inminente a la economía del país y preservar la seguridad nacional, ¿no? La seguridad interna, la seguridad externa, la seguridad alimentaria, entre otros aspectos, ¿no? Eso es lo que le interesa al Estado cuando lleva a cabo, mediante una requisa, pues, ciertos actos que implican la privación del derecho del particular y va a pagarle una indemnización. Entonces sigue vigente todavía la ley de comunicación, la Ley General de Vías de Comunicaciones, con la cual fundamentó Carlos Salinas este decreto. En la clase les platico cuáles fueron las consecuencias de la requisa por tiempo tan prolongado. Más bien parecía una expropiación en la práctica, pero fue como tal una requisa. Aquí ustedes lo pueden ver. De una vez se los dejo el enlace para que lo puedan ustedes consultar y lo puedan ustedes analizar y vean que efectivamente lo que ocurrió aquí fue pues una una requisa, ¿no? Déjense los coloco aquí en el chat, el enlace, para que podamos tenerlo, ¿no? Para que ustedes puedan tenerlo. Ah, no me deja aquí, entonces voy a tener que colgarles, se los dejo en la parte inferior donde queda grabada esta clase, y continuamos con el tema del decomiso. Seguimos comentando de la requisa, faltaron todavía algunos aspectos y comentamos un poquito del caso de la requisa que se llevó a cabo en Veracruz en el 91 por el presidente o entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que afectó a muchas personas. Ok, cuídense mucho, nos estamos viendo en clase el día de hoy por la tarde. Vean el video, no les quita nada, ando bastante cansada como pueden ver, pero pues bueno, hay que hacerlo, no tengo tiempo o gran tiempo en el día, estamos aquí terminando algunos pendientes, mañana tengo audiencia y pues bueno, hay que trabajarle, hay que prepararle, hay que apurarnos y nos estamos viendo primeramente Dios el día de mañana. Chao.